Muy buenas noches, nos encontramos nuevamente en uno de nuestros programas de Fraternos Conquistadores, recordándole a todas las personas que amablemente nos escuchan, nos sintonizan, nos ven vía internet, que tenemos a su disposición las redes sociales para cualquier duda, cualquier aclaración. Tenemos en YouTube nuestro canal como Fraternos Conquistadores TV, Facebook de igual manera como Fraternos Conquistadores TV, para que están disponibles los videos de los programas anteriores. Hace algunos días se tocaba el punto del ecumenismo, el del Crislam. También en esta noche nos agrada, es un placer para nosotros volver a estar con ustedes en un programa más de Fraternos Conquistadores. En esta noche doy la bienvenida primeramente a mi compañera conductora Vitia Morales, a la cual doy la bienvenida. Dios te Padre Imael, pues muy buenas noches a las personas que nos siguen y a los hermanos que nos sintonizan una vez más. La paz de Dios en cada uno de ustedes. Nos encontramos en este día con este tema tan interesante y también tan delicado, como ya lo decíamos, en el cual abordaremos varios conceptos, varias cosas que aún la iglesia, a veces aún la misma iglesia católica desconoce. Exactamente. El tema que menciona mi compañera que vamos a tratar en esta noche y que ustedes ya habrán dado cuenta es el homosexualismo y el cristianismo, respecto de algunas declaraciones que hace unos días el Papa Francisco Jorge Bergoglio hizo en su regreso de Río de Janeiro a Roma en una rueda de prensa. También en esta noche doy la bienvenida al pastor de la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, la Luz del Mundo, a mi hermano encargado, al hermano José Genaro Ramírez, al cual doy la bienvenida como invitado especial. Pues agradecemos la invitación, ¿verdad? Y pues contentos con la disposición para poder aportar un poquito, ¿verdad? Como ya se mencionó, este tema tan delicado. Buenas noches a las personas que dedican este tiempo, este momento para escuchar, para atender, y pues hay hermanos de la fe que también están escuchando, y la paz de Cristo sea en sus corazones. Bastante interesante el tema que en esta noche vamos a tratar. Es un tema un poco delicado, es un tema que ha causado controversia en los medios de comunicación, que ha sido causante de muchos choques entre esta comunidad lésbico-gay y la Iglesia Católica, o el cristianismo, por decirlo de alguna manera. Ha habido un choque entre esta comunidad y la religiosidad que está en estos últimos tiempos. Hace unos días, precisamente como decía nuestro tema, el llamado Papa Francisco Jorge Bergoglio hizo unas declaraciones en su regreso cuando iba de Río de Janeiro a Roma. Habló en una rueda de prensa sobre algunos temas que, bueno, dentro de su círculo son bastante interesantes. Nos llamó la atención algunas declaraciones que hizo acerca de esta comunidad lésbico-gay, que mi compañera Vitia va a dar lectura a lo que decía este hombre, a lo que dijo en su rueda de prensa. Bueno, pues el Papa Francisco decía, el problema no es tener esta tendencia, todos necesitamos ser hermanos. El problema es tener un lobby. Hay muchos grupos de presión con esta tendencia, lobbies políticos, el lobby, ese es el gran problema, dijo en su primera conferencia de prensa en el vuelo de Brasil a Roma. Cuando alguien se encuentre con una persona así, deben hacer la distinción entre ser una persona gay y formar parte de un lobby. Ningún lobby es bueno, eso es algo malo. Si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?, cuestionó Francisco. Es interesante la manera en que este hombre maneja y le llama lobby, y para las personas que pues tienen cierta duda de qué significa esta palabra, mi compañera Vitia les va a hacer la aclaración. Si puedes hacer favor de mencionar cuál es el significado de lobby y de algunos otros conceptos que en esta noche vamos a tratar. Lobby pues es un grupo de presión que pues, es como un conjunto de personas que hacen presión a alguna empresa o un gobierno o algo que tenga una responsabilidad superior, ¿no? También homosexualidad son esas personas que tienen la preferencia sexual por una persona del mismo sexo. Entonces son algunos de los
conceptos que vamos a abordar el día de hoy. Y como lo decías bien, él los llama lobbies, pero en realidad a veces el Papa Francisco, cuando lo llamó así, también hay una parte donde leía yo que dice que él siente que es un lobby porque lo presionan a él como autoridad de la Iglesia Católica a aceptarlos. Exacto. Es interesante porque por un lado hace una crítica hacia las personas homosexuales. Al hablar de homosexualidad hablamos de los llamados gays o hombres que tienen la tendencia a la atracción física y sexual de una persona del mismo sexo, en este caso entre personas masculinas, entre hombres masculinos, ¿verdad? Y por otro lado, lo que es lesbianismo, que son las mujeres que se sienten atracción hacia otra mujer. Bueno, es interesante, decía yo, porque este hombre mencionaba de que es malo tener un lobby, que no es malo tener la tendencia, sino ser una persona que lo presiona principalmente a él como autoridad de una iglesia y pues él se siente presionado. Entonces decía, no es malo tener la tendencia, sino tener un lobby. Interesante es que él critique por un lado el tener lobbies, cuando dentro de la misma Iglesia Católica se menciona algunos casos de sacerdotes homosexuales, y dentro de la misma Iglesia Católica, dentro del Vaticano, hay un lobby homosexual. Es bastante raro, ¿verdad?, que esta misma persona por un lado critique y por otro lado acepte que dentro del Vaticano pues exista esta tendencia homosexual. En la misma nota que hacía esta página de CNN México, también nos daba referencia de un escándalo en el cual decía el escándalo de Monseñor Rica. Monseñor Rica, cabe resaltar que el Papa lo había puesto al frente de un cargo en el Banco del Vaticano. Cuando el Papa se entera de esto, dice: encargué una breve investigación sobre él y no encontramos nada en contra. Entonces es como así el Papa está ocultando, porque ya después hay una revista que es la Proceso, en la cual ellos dicen que efectivamente vieron a este hombre con otro... Publican. Con otro hombre, el cual fue cuando el Papa Francisco manda a este monseñor, él se encuentra con otro hombre y aún lo hace jefe siendo ya de por sí una persona importante, con un cargo importante dentro de su organización. ¿Cómo es que ya viene con esta tendencia homosexual? También hace algún tiempo teníamos nosotros, se daba a conocer por los medios masivos de comunicación, un reportaje que presentó una revista italiana llamada Panorama. En esta menciona con el título Las noches locas de los curas gay. Es decir, hablaba, y voy a dar lectura a un poco de lo que esta revista decía. En el último número de la publicación, propiedad del primer ministro Silvio Berlusconi a través del grupo Mondadori, se destaca desde la portada el controvertible artículo titulado Las noches locas de los curas gay, cuyo autor se apoya en una investigación con la ayuda de un cómplice que vivió y exhibió la vida oculta de 3 clérigos a los que por seguridad se les cambió el nombre. La investigación duró 20 días y para la misma el cómplice también era homosexual. Se involucró con los sacerdotes e incluso llegó a tener relaciones sexuales con uno de ellos previo a haberle pedido que se pusiera la sotana. Vemos cómo dentro de la misma institución católica, por un lado se apoya porque es lo que están haciendo. Están apoyando por un lado a su misma gente, y cuando se da a conocer estos casos, simplemente lo ocultan y dicen no, hemos hecho la investigación pertinente y no hemos encontrado causas para que sea esta persona o este sacerdote para que sea acusado de ser homosexual. Pues dentro de esta misma empresa, dentro de este mismo grupo, dentro de esta Iglesia Católica, es muchos casos los que existen de homosexualidad, muchos casos que se dan.
de los que se dan a conocer son unos cuantos. Son pocos los casos que se dan a conocer, pero en realidad pues son muchos, hermano Genaro. Así es, pues es resultado de su forma de ver las cosas, contrarias pues aún a la moral. Así es. Aún a la moral, ¿verdad? Queriendo defender lo indefendible, que pues ellos mismos, por su forma de administrarse, han provocado esas situaciones. Aún pues se puede eso hasta extender, ¿verdad? Como bisexuales y cosas todavía más, ¿verdad? Que ya son resultado de todo esto. Uno de los motivos, una de las causas por las cuales se da en estos casos escándalos sexuales dentro del Vaticano es por el tipo de vida que llevan estas personas, hermano Genaro, porque son personas que ya de por sí desde que entran a un seminario hacen que ellos tomen un voto de castidad y de celibato. ¿Me puede usted mencionar y decirle a las personas que no conocen qué es el celibato? Pues sí, el celibato es la abstinencia, ¿verdad? La abstinencia a que el hombre, ¿verdad?, tome a una mujer como esposa. En este caso, pues, es al varón, ¿verdad?, que representa la autoridad en la Iglesia Católica. Eso es el celibato, que se dio como origen, ¿verdad?, una grande reseña, ¿verdad?, a grandes rasgos, pues se da por origen para que los papas no pudieran tener hijos y no hubiera herederos que se quedaran con los bienes. Por mencionar alguno de los casos, recordamos el famoso caso de Marosia y de algunos de sus hijos, por mencionar un poco de historia papal, que antes los papas tenían hijos, tenían esposa, tenían hijos, y en algunos de los casos los mismos papas ponían a sus hijos como sucesores de ellos mismos, o que en este caso, como la llamada Marosia, tomó a uno de los hijos y lo puso por sucesor, exactamente. Y lo que se quiso evitar fue eso también, y algunos aspectos económicos dentro de la misma Iglesia Católica, que mejor dijeron, bueno, mejor para evitarnos de problemas, mejor vamos a hacer que los hombres sean célibes, que no tengan mujer, que no tengan esposa. Aquí lo mencionar y lo que se puede criticar es que cómo quieren ellos que un varón de 15, 16, 20 años, cuando están en su edad de hormonas, que tienen su tendencia, es cuando de por sí el hombre por naturaleza, hermano Genaro, de por sí por naturaleza el hombre siente una atracción natural por la mujer. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Simplemente les quitaron a las mujeres. De cuando están en esa etapa de hormonas, les quitan esta oportunidad de tener una esposa, de tener hijos, y los meten así a hacer un voto de celibato, y es una de las causas por las cuales hay esta desviación y se vuelven homosexuales, porque en un seminario no vamos a encontrar una mujer. En un seminario no vamos a encontrar la libertad de tener una esposa. Es una de las reglas. Es una de las reglas principales, que tienen que ser célibes para poder entrar a esas instituciones que muchas personas, muchos jóvenes hacen y entran a estos institutos porque a veces no tienen la suficiencia económica para tener un estudio, que más que por el deseo de superarse, lo hacen por la necesidad de tener un estudio, y se meten a esas instituciones en donde se obliga a ser célibes. Decíamos hace rato de este hombre Batista Rica, y en la nota que hacíamos mención, dice que la conducta de este hombre no se quedó solamente en decir que tenía una relación con el capitán Patrick Henry, sino que también hubo un altercado que él tuvo. Según relata la revista, el prelado se aficionó a la noche uruguaya, y en los primeros meses de 2001 tuvo un altercado en un bar gay, por lo que llamó pidiendo socorro a la nunciatura y fue rescatado por unos sacerdotes con el rostro mayugado. Entonces
fue así como quisieron esconderlo, pero también la revista lo publicó. Son escándalos que se dan en estos últimos tiempos por la misma vida, decía yo hace un momento, por el tipo de vida que llevan esas personas, les evitan tener esposa, tener compañera, tener una novia, y no hay el desahogo sexual normal que todo varón en algún momento, a no ser, ¿verdad? Como lo fue el apóstol Pablo, recordamos que él fue un hombre célibe, pero fue un hombre célibe no por un voto, sino ya fue por naturaleza. Por continencia. Exactamente, porque Dios mismo le había quitado ese deseo, su cuerpo él no sentía la necesidad de tener una mujer por compañera, sino él ya era célibe por naturaleza, por decirlo de alguna manera, o era, como se mencionaba, era un hombre eunuco que no tenía la necesidad de una esposa. Pero estos hombres tienen el deseo sexual normal y llegan y les prohíben, y pues ¿qué van a hacer los jóvenes con esas hormonas que ya de por sí tienen bastante alteradas durante este tiempo? Pues entre ellos mismos empiezan estas desviaciones dentro de los llamados seminarios, dentro de esas instituciones para preparación. Y falta mucho por conocer todavía. Los casos, por ejemplo, de Marcial Maciel, el famoso legionario de Cristo, el que fundó esta institución dentro de la misma Iglesia Católica, la instituyó, pero fue un hombre que durante mucho tiempo en su vida existió la homosexualidad y la pederastía, el abuso sexual de muchos jóvenes solapado por Pío XII, por Juan Pablo II, por el cardenal, por el después Papa Ratzinger, y todas estas desviaciones que tuvo este hombre. Y por mencionar algunos, porque son unos cuantos los que se conocen, porque los que desconocemos son muchísimos, son los pocos que se han dado, que salen a la luz. Pues sí, los que no han podido encubrir, ¿verdad? Porque en la gran mayoría en los que se conocen es mayor el número de lo que no se conoce a lo que se conoce. Así es. En México solamente se han dado a conocer algunos de los casos, porque mencionar son muchos los casos de homosexualidad, de desviaciones sexuales dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad? La pederastía y cosas así que ya de por sí son desviaciones por el mismo estilo de vida que llevan estas personas, pues se van haciendo de una mente corrupta, de una mente perversa, una conducta reprobada, como hablaba, ¿verdad?, el apóstol Pablo a los hermanos de Roma. Bueno, pues continuamos con este tema, vamos a un corte y enseguida volvemos. No se muevan, regresamos con el programa de Fraternos Conquistadores.
Continuamos con nuestro programa en este día en el cual estamos hablando de la homosexualidad y algunas declaraciones que ha hecho el Papa Francisco acerca de este grupo al cual él le llama un lobby gay. Mencionábamos al principio de nuestro programa que siempre ha habido una cierta controversia en cuestiones religiosas y en cuestiones de esta comunidad. Entonces existe este roce, este pequeño choque que luego se da entre las instituciones religiosas y las personas homosexuales, ¿verdad? Mencionábamos algunos casos, ¿verdad? Por ejemplo, mencionaba lo que la revista Panorama, una revista italiana, mencionaba acerca de 3 curas, los cuales fueron encontrados infraganti en un bar gay de Italia, manteniendo relaciones sexuales con homosexuales, con prostitutos, por decirle de alguna manera, y mencionábamos también cuál es uno de los orígenes por los cuales también se da la homosexualidad, y algunas otras cosas todavía peores, como lo que es la pederastía dentro de la Iglesia Católica, y que el mismo Papa Francisco en sus declaraciones, él dijo y él fue claro cuando dijo que dentro del Vaticano existe un lobby gay, y mencionaba a mi compañera Vitia de un caso de un sacerdote uruguayo que ya frecuentaba las relaciones homosexuales, ya teniendo un lugar importante dentro de la administración de la Iglesia Católica. Y mencionamos, por ejemplo, que dentro de los seminarios ya de por sí se vienen dando situaciones homosexuales. Y digno es de mencionar, por ejemplo, lo que la revista Proceso, el 20 de julio de 2012, mencionaba este hombre que escribió este artículo, Juan Pablo Proal, mencionaba acerca de un caso de un joven veracruzano llamado Juan Murrieta Pérez, que él estudiaba en un seminario. Y después de un tiempo lo acusaron de acoso sexual, y ya cuando le hicieron, la revista Proceso le hizo esta entrevista, le hicieron las siguientes preguntas: ¿cometiste prácticas homosexuales en el seminario? Y el joven fue claro y dijo: yo no practiqué. ¿Por qué te acusaron?, le dijeron, y él dijo: me pusieron un 4, lo traicionaron, es decir, ¿por qué? Es originario de Veracruz, era hostigado por sus mismos compañeros y por los superiores que muchas veces trataron de hacerlo caer dentro de esas prácticas homosexuales, pero él se abstuvo y él dijo: no, yo no voy a practicar estas cosas. Le hicieron después otras preguntas: ¿qué porcentaje de los integrantes de los seminarios cometen prácticas homosexuales? Le preguntó este hombre, Juan Murrieta. Yo diría que 2 de cada 10. Imagínense, es el 20% de los jóvenes que asisten a un seminario tienen prácticas homosexuales. ¿Y cuántos testimonios no hemos escuchado de hombres que fueron sacerdotes y que dan sus testimonios? Fueron seminaristas y empiezan ellos a contar la clase de vida que se lleva dentro de un seminario, que es una vida, ¿verdad?, de excesos, de hostigamiento sexual, de acoso sexual, que allí mismo dentro de esa institución se da. Y precisamente decíamos, una de las causas es el celibato, hermano Genaro, que es una práctica que no se debe de realizar. Pues sí, todo eso causado por su misma naturaleza. No se equivocó el Señor cuando dijo, ¿verdad?, no es bueno que el hombre esté solo. Y le hizo una compañera precisamente por esa naturaleza. Dios lo formó al hombre y él sabe cómo lo formó, sabe cómo lo hizo. Cuando hablaba el apóstol Pablo, y si ustedes, personas que nos ven, que nos escuchan, tienen a su alcance una Biblia, podrán ustedes corroborar lo que yo les voy a decir. Lo que mencionaba el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, al ministro Timoteo, como nos dice en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, desde el versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y he aquí, dice lo siguiente: prohibirán casarse
y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Prohibirán casarse, ya mencionaba el apóstol Pablo. Es una prohibición que usted mencionaba, el Señor nuestro Dios, por eso mencionaba cuando veía a Adán y lo veía andar en el huerto del Edén y veía que andaba solo. No es bueno que el hombre esté solo, porque precisamente el hombre se corrompe por la situación, por la soledad, y por eso le dice, el matrimonio es una institución divina, hermano Genaro. Así es una institución divina, ¿verdad? Pues reitero lo antes dicho, Dios sabe cómo formó al hombre, Dios sabe cómo lo hizo, con qué naturaleza, con qué inclinación, y Dios mismo le proveyó lo que él iba a necesitar para que el hombre no se corrompiera, ¿verdad? Pero pues quienes queriendo ocupar el lugar como enviados de Dios, ¿verdad? Y manifestados por el Espíritu de Dios, pues el Espíritu de Dios anticipa estas cosas, pues para que sean conocidos, ¿verdad? Para que sean conocidos esos hombres que ocupan un lugar que no les ha sido dado por Dios, haciendo prohibiciones que van contra la naturaleza, contra lo que Dios ha hecho. Mencionábamos pues para mencionar algún otro ejemplo, hay un teólogo vaticano que también él fue el que se declaró gay, es el monseñor Christoph Caramsa. Dice que este teólogo, en una carta que le mandó al Papa Francisco, le dijo que él había convertido un infierno la vida de los gays, ya él declarándose también pues de que él también era gay. Criticó lo que llamó la hipocresía del Vaticano al prohibir a los sacerdotes homosexuales, incluso cuando, según dijo, el clero estaba lleno de homosexuales. Esta carta que este monseñor le envió al Papa no ha sido respondida. Esta carta, él también pues tenía un importante cargo en la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano. Vemos como pues desde ahí mencionábamos a este señor Barrica. Él era importante en el Banco del Vaticano, este hombre era importante en la congregación. Entonces vemos como aún los más altos rangos también se han declarado gays. Tienen esas prácticas. Tienen esa tendencia, que es natural, o mejor dicho, no es natural. ¿Qué palabra puedo utilizar? Es algo común. Dentro de la Iglesia Católica entre ellos es algo común. No se escandalicen, personas que nos escuchan, no se escandalicen, no piensen que es algo que es del otro mundo, no. Es algo que ya de por sí ya se viene practicando dentro de esta iglesia, la llamada ICAR, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que de apostólica absolutamente no tiene nada, porque es una institución papal que a base de mentiras ha sido instituida. Y pues aquí ha traído en estos tiempos pues que antes una cosa es que no se había conocido y otra cosa es que no existiera. Ya venía existiendo, pero todavía la Iglesia Católica lograba tapar todavía las inmundicias que hacían a base de dinero, a base de muertes, a base de sobornos. Lograban ellos tapar todavía esta sarta de inmundicia que ellos hacían, de esas prácticas deplorables que ellos realizan, de orgías gays, de pederastía y de algunos otros casos que no se han dado a conocer. Los que se han logrado dar a conocer son pocos. La CNN en México, por ejemplo, el lunes 6 de febrero del 2012 hizo un artículo, y este artículo se titula de esta manera: la Iglesia Católica reconoce 4,000 casos de pederastía en 10 años. Imagínense la cantidad, hermano Genaro, de pederastía que existe dentro de la Iglesia Católica. Y yo menciono, es un poco nada más de lo mucho que se realiza dentro de esta iglesia. Así es, pues fue adoptado en los seminarios estas prácticas, todas estas prácticas fue adoptada como una válvula de alivio. Así es. Por los deseos naturales, deseos carnales del hombre, y pues
se ha llevado estas prácticas, lamentablemente. Y los que han sido víctimas son los niños. Por eso, personas que nos escuchan, que nos ven, tienen hijos, fíjense bien a qué clase de personas le encargan sus hijos. Por ahí donde yo vivo hay un instituto, un seminario que ofrecen cursos de verano. Es un seminario y ofrecen cursos de verano para niños. Y muchas personas dicen, no, pues son monjitas, son padrecitos, pues vamos a encargarle a nuestros hijos, no hay ningún problema. Tengan ustedes cuidado, porque precisamente pueden utilizar a sus hijos como un medio para desahogar sus deseos carnales que tienen ellos tan sometido, podríamos decir, que no tienen la libertad como lo tiene cualquier otro hombre libre de tener su esposa, de tener sus hijos, y pues simplemente buscan ellos la manera, la válvula de alivio, como mencionaba el hermano, de querer desahogarse de sus deseos carnales. Pues tengan cuidado con qué clase de personas se encargan a sus hijos, porque no por decirse hombres religiosos puedan ser hombres santos o limpios. La oposición al que no haya casamiento, pues ya el apóstol Pablo ya lo venía mencionando, como una práctica que iba a ser dada por doctrinas de demonios. Mencionabas, animal, de que hay personas que confían a sus hijos a este tipo de personas, y hay pues un joven que, bueno, ahorita ya es un señor, se llama Gracie, que fue estudiante del Papa cuando él ejercía como en estos institutos, y vemos como el 23 de septiembre, cuando él iba a Estados Unidos para una reunión que él tenía ahí, el Papa Francisco, bueno, este hombre Yaya Gracie decía que 3 semanas antes el Papa le había hablado porque lo quería ver, sabiendo pues aún el Papa que este hombre es gay, que este hombre tiene esas preferencias sexuales, y cuando él lo visita le da un abrazo. De hecho, el video está en internet, por si alguien lo quiere buscar en YouTube. Vemos como aún estos hombres, en esa relación que tienen, lo publican en sus redes sociales, y este hombre se ve como cuando llega el Papa le da un abrazo y dice que le presenta a algunas personas que estaban con él, una de ellas su madre y unos amigos que estaban con él, y también a su pareja, que dice que ya de su mismo sexo, que ya tenían más de 19 años con esta relación. Y vemos como pues aún él se daba cuenta. Días antes habían mencionado que el Papa Francisco había tenido una reunión con una señora que se llama Kim Davis, que es una como política que le negó el matrimonio a una pareja gay. Después el Papa aclaró que él no apoyaba a esta señora. Vemos ahí como pues hay contradicciones. Lo interesante es cuando Bergoglio, el llamado Papa Francisco, ya era arzobispo de Buenos Aires y primado de Argentina. En esta página de internet que se llama infocatolica.com, si ustedes quieren ver, para que vean ustedes que es verídica la información que les voy a dar, es una página de internet de origen católico. Y cuando era cardenal Bergoglio, el llamado Papa Francisco, cuando se iba en Argentina a aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, él se opuso. Ahorita dice, bueno, ¿quién soy yo para juzgarlas? Pero antes, cuando era arzobispo, primado de Argentina, el llamado cardenal Jorge Mario Bergoglio, escribió lo siguiente: les escribo estas líneas a cada una de ustedes que están en los 4 monasterios de Buenos Aires. El pueblo argentino deberá afrontar en las próximas semanas una situación cuyo resultado puede herir gravemente a la familia. Se trata del proyecto de ley sobre matrimonios de personas del mismo sexo. Ya venía este hombre haciendo estas declaraciones, y vuelve otra vez a decir: está en juego la identidad y la supervivencia de la familia, papá, mamá e hijos. Está en juego la vida de tantos niños que serán discriminados de antemano, privándoles de la maduración humana que Dios quiso se diera a un padre y a una madre. Está en juego un rechazo frontal a la ley de Dios, grabada además en nuestros corazones, y le llama plan de Satanás para engañar a la humanidad. ¿Cómo
Como él mismo se hace contradicciones. Siendo ahora papa, dice, bueno, ¿quién soy yo para juzgarlas? Y cuando era cardenal en Argentina, él se opuso a este matrimonio de personas del mismo sexo. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué ese cambio tan radical de oposición total, siendo sacerdote, arzobispo, siendo cardenal de Argentina? ¿Y por qué ahora siendo papa, por decirlo de alguna manera, como autoridad máxima dentro de la Iglesia Católica? ¿Por qué el cambio, hermano Genaro? Pues cambiando de lugar, ¿verdad? En el clero, pues cambian también los intereses, ¿verdad? Exactamente. Cambian también los intereses, es otra forma de sumar, no hay compromisos, se asciende, pues los compromisos son mayores, las necesidades son mayores. Entonces todo esto pues lo lleva a cambiar, ¿verdad? A revocar su pensamiento, su hablar, su postura. Como un político, como una institución política, pues hubo un cambio de posición. En un momento estoy con un partido político, después cambio a otro, cambio totalmente mis ideas y ahora las hago diferentes. Está bastante interesante este tema, pero vamos a otro pequeño corte y vamos a volver ahora ya para mencionar un poco y abarcar un poco de doctrina cristiana, la verdadera y doctrina cristiana. Los invito a que no se vayan, volvemos en un momento.
Regresamos con nuestro programa de Fraternos Conquistadores y les recordamos una vez más nuestras redes sociales: en Facebook, Fraternos Conquistadores TV, en YouTube como Fraternos Conquistadores TV y en Twitter como Fraternos TV, para que nos manden sus comentarios acerca de este tema tan delicado que estamos abordando en este día. Y como ya lo decía anteriormente, algunas veces a una iglesia católica no le da el interés que debe ser, o a veces lo tomamos por pormenores y no nos damos a la tarea de informarnos aún más de lo que pasa en la vida de estas personas, que también puede perjudicar aún en nuestras vidas. Bueno, el tema que nosotros estamos abarcando es la homosexualidad y el cristianismo. Mencionábamos algunas declaraciones del Papa Francisco, pero decirles y ser claros: la Iglesia Católica no maneja el verdadero cristianismo, el cristianismo verdadero, el cristianismo que Cristo dejó, sino manejan algo pues que ya no es la verdadera y la santa doctrina que el Señor Jesucristo enseñó, que enseñó a sus discípulos. Esto ya es algo muy diferente, ya es una mezcla de paganismo. Bueno, hablar de Iglesia Católica, mencionábamos hace algún tiempo, es hablar de una mezcla de paganismo y de algunas costumbres, tradiciones, que a la nación que vayan se adoptan. Se adoptan las costumbres, las tradiciones de ese país, y entonces pues esa es la Iglesia Católica. Es una mezcla total de paganismo y costumbres, y conforme llegan se adaptan. Así lo hicieron en México y así lo han hecho en muchos países, pero la verdadera doctrina cristiana, la doctrina que Cristo enseñó, nosotros, por la gracia de Dios, hermano Genaro, por la presencia de un hombre de Dios, nosotros la conocemos. Recordando las palabras de uno de los apóstoles, mejor dicho, el cual decía, el cual, hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y el mismo apóstol Pablo mencionaba que Dios no hace acepción de personas, no hace diferencia entre una persona u otra. La Iglesia Católica es tajante cuando dice que los homosexuales, las personas que tienen ese deseo, pues que totalmente no tienen acceso a la vida eterna, cuando nuestro Dios dice, precisamente ya está diciendo, el cual no hace acepción y diferencia de personas. Pero hay algo que nuestro Dios quiere para que sean salvos, porque no nada más es llegar y ya me salvo. No, nuestro Dios, cuando sí da la libertad, dice, todos los hombres tienen el acceso, tienen la libertad de ser salvos, pero así como los hombres normales, podemos decir heterosexuales, Dios da algunas cosas que tiene que practicar para que sea salvo. La abstinencia, como lo decía el apóstol Pablo, Gálatas 5:19, porque las manifiestas son las obras de la carne. Él también decía, les digo que los que practican estas cosas no pueden heredar el reino de los cielos. Así también las personas que tienen este deseo y atracción sexual hacia personas del mismo sexo tienen que hacer algo también, tienen que sacrificarse de alguna manera para obtener la vida eterna, hermano Genaro. Pues sí, así es, ¿verdad? Pues estos temas de alguna manera se convierten en políticos o sociales, pero ya entrando en el tema doctrinal, es otra área, y ya ver, ¿verdad? Ya pensar en el plan que tuvo Dios desde un principio al enviar a su Hijo Jesucristo para salvación, como lo está diciendo el hermano, ¿verdad? Mencionado ahí en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que conozcan la verdad. Así es, pues lo estamos manifestando. No hay una reprobación contundente por parte del Señor. Hay una aceptación, sí hay una oportunidad para toda esa persona, ¿verdad? Aún para el sacerdote hay la oportunidad también para él, pero nosotros debemos de recordar que hay condiciones por parte de Dios, dadas a conocer por Jesucristo. Aquella mujer que fue hallada en el hecho del adulterio y llevada ante el Señor, y que aquellos hombres conocedores de la ley, pues le preguntaron al Señor si él estaba de acuerdo, porque la ley decía que toda mujer que era hallada en esa situación pues tenía que ser muerta a pedradas.
y le preguntaron al Señor para tentarle, ¿y tú qué dices? El Señor les dijo, ¿verdad? Él no les resistió, él no se opuso. Les dijo el Señor, el que esté libre de pecado arroje la piedra, el primero. Pasó un lapso de tiempo, ¿verdad? Dice la Escritura que él comenzó a escribir en tierra y después de un momento levantó su vista y ya los que la acusaban ya no estaban ahí. Ya estaba ella sola y les preguntó el Señor, ¿dónde están los que te acusan? Todos se han ido, ya no había nadie ahí. Ninguno se sintió con esa libertad de poder quitarle la vida a esa mujer porque pues su condición los acusaba a ellos mismos. Entonces el Señor le dijo, ¿verdad? Ni yo te condeno, ve en paz. Y la condición fue, no peques más. Así es, en el Evangelio de Juan capítulo 8 lo pueden encontrar esta cita que el hermano acaba de mencionar de esta mujer que había sido hallada en el adulterio. Lo que muchas religiones, incluida la Iglesia Católica, hace es tajante, ¿verdad? Cortante. Eres homosexual, no tienes vida eterna, no tienes la posibilidad, no eres candidato a heredar la vida eterna. En la Iglesia del Señor no es de esta manera, porque Dios mismo quiere, como lo hablaba el apóstol Pablo a Timoteo y ya se mencionaba, quiere que todos, hablando de todos los hombres, no nada más de hombres, sino hablando de todo el género humano, toda persona puede tener acceso, porque Dios así lo quiere, todos los hombres sean salvos y toda persona venga al conocimiento de la verdad. Bueno, al mencionar esto el apóstol Pablo también mencionaba en otra parte, decía, porque Dios no hace acepción de personas, Dios no condiciona a nadie, decir tú eres moreno, tú eres bajito, no, Dios no hace acepción de personas. Entonces, la condición, como lo mencionaba el Señor Jesucristo a esta mujer, sí, yo te perdono, eres perdonado, eres perdonada, perdón, pero bueno, vete, pero con la condición, no peques más. Toda persona que tiene atracción sexual a una persona de su mismo sexo puede alcanzar salvación. Puede alcanzar salvación siempre y cuando, hermano Genaro, ¿cuál sería la condición? Pues ya lo mencionamos, ¿verdad? No hacerlo. En el libro de Job está mencionado en el capítulo 33. Dice lo que está escrito ahí, ¿verdad? Él mira sobre los hombres y si alguno dijere, pequé, pervertí lo recto y no me ha aprovechado, alcanza de Dios misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta. ¿Es necesario reconocer? Sí, es necesario reconocer delante de Dios porque Dios no puede ser burlado. Cuando el hombre reconoce su situación, su condición y se aparta, deja esas prácticas y va conforme a lo recto, alcanza de Dios misericordia. De mencionar que las prácticas homosexuales, mantener relaciones con una persona del mismo sexo, es reprobable. Sí es reprobable delante de Dios. Sí es considerado un pecado grave delante de Dios, pero toda persona que practica esto, si deja de hacerlo y se acerca al conocimiento de la verdad, puede hallar la salvación para su alma. Tanto hombres como mujeres. Podrá alguien que nos está escuchando decir, bueno, yo sí, la verdad, yo tengo una atracción sexual hacia alguien de mi mismo sexo, sea hombre, sea mujer, o algún hombre dirá, es que a mí tanto me gusta mantener relaciones con un hombre como con una mujer, el llamado bisexualismo y tantas prácticas más, transvestis y tantos de estas personas que transgéneros, por ejemplo, por mencionar, dice la palabra del Señor, dice, bueno, reconózcase primero, sí. Dirá alguna persona, reconozco que sí, siento atracción hacia una persona del mismo sexo, pero yo me quiero salvar. Hay gente que así, y hay testimonios en la iglesia del Señor, que ha habido entre nosotros, de nuestra iglesia, en la luz del mundo, hermanos, que sí, muchos conocimos, que sí, sentían una atracción hacia personas del mismo sexo, pero ¿qué hacían, hermano? Pues sí, la instrucción, ¿verdad? La instrucción por parte del apóstol de Jesucristo, si hay oportunidad para ellos. Inclusive un hermano allí en Guadalajara, en la hermosa provincia, conocido, mencionan, ¿verdad? Porque el testimonio yo lo escuché. Un hermano que creció ahí en la hermosa provincia y pues se desvió, se descuidó y llegó a esas prácticas. Y el mismo apóstol de Jesucristo, ¿verdad? En ese ministerio de reconciliación,
que Jesucristo les ha dado a sus apóstoles, Así es. Él le dio la oportunidad, Él le abrió la puerta, ¿verdad? Con la misma condición, porque un apóstol de Jesucristo no viene a establecer otra doctrina diferente, otra doctrina distinta, no. Lo mismo que Jesucristo le dio a uno en doctrina, ¿verdad?, le ha dado a otro. Y en esa misma doctrina el apóstol de Jesucristo le dijo, guárdate de practicar esas cosas y vas a obtener la vida eterna. ¿Qué diferencia, verdad?, entre lo que es una doctrina de hombres y la doctrina de amor que trae un apóstol de Jesucristo, de misericordia que traen los siervos de Dios. Porque un siervo de Dios, asimismo, tiene la autoridad de Dios como para condenar y de entregar a Satanás, como lo hizo el apóstol Pablo con algunos que en ese tiempo dice, yo los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Pero también, como usted mencionaba, traen el ministerio de la reconciliación del amor. Estas personas sí, podrán reconocerse, sí, la verdad, caí, me desvié, caí en esas prácticas, me metí con un hombre, me metí con una mujer, tuve una relación de noviazgo, de unión libre con una persona de mi mismo sexo, pero ya, saben que ya hasta aquí, ya no lo quiero practicar. Yo quiero la salvación de mi alma. ¿Y cuántas personas en el catolicismo no están así? Yo soy gay, pero quiero servir, y buscan por el catolicismo decir, aquí quiero obtener mi salvación, pero pues mucha gente es totalmente intolerante. En México es un país donde la intolerancia y la discriminación es de lo más grande, pero aquí en la Iglesia del Señor no se hace acepción de personas, pero sí, con la condición de que si usted, hombre o mujer, quiere obtener la vida eterna y tiene este deseo, porque es un deseo de su carne, tiene que dejar de practicarlo y servir a Dios de todo corazón. Y el Señor le puede obtener la misericordia, porque con la tierra hay un apóstol de Jesucristo que trae el ministerio de una reconciliación, de una consolación y de una misericordia, cosa que las demás religiones no entienden, no tienen, no aceptan. Y dicen, es homosexual, se va a condenar, ¿no? Y son radicales, ¿no? ¿Eres gay? No, pues te vas a ir al infierno, y que eres de Satanás. Y hablan tan cortantes con este tipo de personas que la persona se dice, bueno, entonces, ¿qué hago, verdad? Muchas personas se dicen de esta manera, ¿qué hago? Ya me cerraron todos. En la Iglesia de Cristo pueden obtener la salvación, siempre y cuando se abstengan de practicar otra vez esos instintos de su carne y pueden obtener la salvación de la vida eterna. Pues sí, los que toman estos temas, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo a Timoteo, ahí en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 7, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Por eso hay esa variación, ¿verdad? Porque no entienden, no comprenden. En una manera, estando ellos en una postura, pues ellos hablan de una manera, estando en otro lugar, ¿verdad?, ascendiendo, hablan de otra manera, hablando de lo que no comprenden, lo que no entienden. Se hacen, queriendo ser sabios, dijo el apóstol Pablo, se hacen necios. Y dicen, soy autoridad, entonces yo tengo la autoridad, y como tengo la autoridad yo puedo condenar a quien quiero, cuando no es de esta manera. ¿Cuántos pastores no hemos visto en internet? Está repleto esto, que muchas de esta gente, de esta comunidad lésbico gay, tienen razón de quejarse, de decir, es que me están ofendiendo a mi persona, me están diciendo que soy gay, y como soy gay soy del diablo y me voy a condenar, y te vas a morir, y te va a dar VIH, y te va a dar SIDA, y Dios te va a destruir. Y son radicales totalmente en su predicación, cuando el Señor Jesucristo fue tolerante y dijo, sí, puedes obtener tu vida eterna, tienes el acceso a la vida eterna siempre y cuando abstente, ¿no? Como toda persona, porque si en la Iglesia de Cristo se viene a hacer la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad. Dijo el apóstol Pablo, después de que mencionó los frutos de la carne en Juan 5, él decía, porque los que son de Dios crucifican su carne, y allí la tienen crucificada. ¿Qué quiere decir crucificada? Que no le dan libertad a su carne. Toda persona
todo ser humano que llega a la iglesia del Señor ya tiene de por sí sus deseos carnales. Hay unos que les gusta emborracharse, hay otros que les gusta la droga, hay otros que les gusta otro vicio, y así está su carne con ese deseo de yo quiero emborracharme, yo quiero fumar, yo quiero drogarme, pero la iglesia del Señor te dice, abstente de esos deseos y vas a ser salvo. También a esas personas decirles, absténganse de sus deseos y pueden alcanzar la salvación de sus almas, hermano Genaro. Así es, sí, pues no se trata de reprimir su naturaleza, no, sino desahogarla como Dios lo permite, como Dios le ha permitido al hombre hacerlo, para que no se condene, para que no sea una causal de condenación, ¿verdad? Que cambie el hombre sus obras, que cambie el hombre sus hechos, que corrija, como decía el hombre de Dios, ¿verdad? Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y pues mencionar, ¿verdad?, que en este tiempo, en pleno siglo XXI, ¿verdad?, inicios del siglo XXI, pues hay un tiempo aceptable. Sí. Hay un día de salvación en este tiempo, porque hay apóstol de Jesucristo, y su nombre es Nazón Joaquín García, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Todo lo que ustedes escuchan, todos los que ustedes escuchan aquí que estamos hablando, que estamos mencionando, y podrán decir qué bonito, ¿verdad? O qué iglesia que enseña esta doctrina tan bonita de que yo como una persona homosexual podría decir a alguna persona, tengo acceso a la vida eterna, es porque hay apóstol de Jesucristo. Y él dice, sí, tienes la libertad, abstente de tus deseos y vas a alcanzar, crucifica tus deseos, tu carne para hacer la voluntad de Dios y vas a alcanzar la vida eterna. Así como todos los que somos miembros de la iglesia del Señor. ¿Cuántos no éramos borrachos? ¿Cuántos no nos gustaba drogarnos, andar fumando y por ahí se veía el hermano tirado en la calle? Pero hay un siervo de Dios que muestra la misericordia de Dios. Y al mostrar la misericordia nos enseña este amor hacia todas las personas, y pues él practica la doctrina de Cristo y nos la viene a enseñar y decir que Dios quiere que todas las personas sean salvas. No con hipocresía de decir ahorita que él diga una cosa y mañana ya cambia otra por la posición. Él siempre, su opinión y su deseo ha sido conforme a la voluntad de Dios, y por eso es tan tolerante esta doctrina de decir, sí, tienes libertad, pero siempre y cuando abstentes de tus deseos y vas a alcanzar la vida eterna. Qué bonito, hermano Genaro, ser bendecidos por la palabra verdadera de Dios y no por una doctrina de demonios, puesta por hombres y practicada por hombres que se dicen ser algo por un lugar que tienen, porque visten de blanco y porque traen cetro en su mano, ya se cree. No, la doctrina de Cristo es enseñada por los apóstoles, los verdaderos siervos de Dios, y esta es la doctrina tan hermosa que nosotros tenemos. Bueno, pues Dios le pague, hermano Genaro, por acompañarnos en Dios este les pague día, a ustedes. en este tema que ya decíamos muy delicado, pero también que nos ayuda para dar testimonio de lo que, como usted decía, un siervo de Dios nos ha enseñado en estos últimos días, y que hemos sido pues abarcados en esta elección y en este ministerio de consolación y de misericordia, que les podemos hacer mención a las personas. No solamente es para nosotros, es para todas las personas que quieran aceptar, porque dice a unas escrituras que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces los invitamos a acudir a la iglesia La Luz del Mundo. Si alguno de ustedes tiene alguna duda de dónde encontrar una iglesia, nos lo pueden hacer mención en algunas de nuestras cuentas, en Facebook, en YouTube o en Twitter, y nosotros con facilidad les daremos alguna dirección. Dios le pague, hermano Genaro, Dios te pague a Mael. Con el gusto de siempre. Dios les pague a ustedes. Dios les pague. Nos despedimos pues de este programa, y nos vemos en el siguiente programa con un tema más en su programa Fraternos Conquistadores. Muy buenas noches. Dios les bendiga.